desgraciados. Pero Enki quiso mantener en secreto el origen de esa milagrosa concepción. Les mostró a todos aquellos retoños, pero sin revelar que eran hijos suyos. Pensó que podían acusarle por violar alguna ley al interferir en el ciclo de la evolución sin haberlo planificado previamente. Enki comunicó la noticia a Enlil. En el desierto ha aparecido un nuevo tipo de terrestre. Son rápidos en aprender, se les pueden enseñar conocimientos y oficios. Enlil observó a los dos niños y no podía comprender cómo habían podido surgir de aquellos primitivos, unas criaturas tan bellas y de rasgos tan refinados. Además, eran muy parecidos a los Anunnaki. Enlil se negó a creer que aquello era fruto de la casualidad, pero el visir Isimut insistió en que los había encontrado en un cesto de juncos en el desierto. Confuso, Enlil cedió y declaró: es una maravilla de maravillas que hayan aparecido por sí mismos en el desierto. Enki y Enlil pidieron a su padre que desde Nibiru trajeran semillas para plantaciones de cereales y hortalizas. Con ellas, la nueva raza colmaría de alimentos el planeta Tierra. Cuando Adapa y Titi crecieron y se hicieron adultos, muy pronto se aparearon y tuvieron dos gemelos varones. Entonces surgió la agricultura y Adapa fue el primero en ejercer la ramadería. También se convirtió en el primer hombre instruido en el arte de la escritura. Adapa vivía en Eridu, la ciudad de Enki, y en pocos años se convirtió en un maestro, dedicándose a la enseñanza de la gramática a sus descendientes. Además de buen pescador, fue de los primeros en hornear pan y preparar ofrendas y alimentos a los dioses. Fue instruido para rendirles culto en templos sagrados. Pero pronto un nuevo conflicto se generó, cuando el gran soberano Anu hizo una extraña petición. Quería conocer de primera mano a aquel misterioso híbrido llamado Adapa, del que había oído tantas maravillas. Enlil temía que si Adapa era llevado hacia Nibiru, le invitarían a tomar del agua de la vida. Enki, por su parte, tampoco podía permitir que le concedieran la vida eterna a Adapa. Además, se planteó la posibilidad de que, si Anu quedara desencantado de Adapa, lo pudiera envenenar. Para evitar tanto su posible muerte como su posible inmortalidad, antes de partir hacia Nibiru y comparecer ante Anu, Enki le pidió que rechazara cualquier bebida o comida. Enki pidió a sus hijos Ningishida y Dumuzi que acompañaran a Adapa en el viaje. Les dio instrucciones para que se aseguraran de traerle de vuelta. A Ningishida le dio una tablilla sellada. A mi padre Anu entregarás esta tablilla en secreto. Raparon la cabeza de Adapa para que pudiera ponerse un casco de águila y lo enfundaron en un traje espacial. Cuando la nave partió, empezó a gritar. Quería volver a tierra firme. Cuando la nave llegó a Nibiru, los Anunnaki gritaron: «Ha llegado a Nibiru un ser de otro mundo», así decían las masas. Una gran expectación reinaba en Nibiru, todos querían verle y tocarle. Cuando Adapa fue conducido ante la presencia del gran Anu, este se sintió fascinado al comprobar que podía entender su lenguaje. Entonces se dirigió a Adapa y le dijo: «Ven aquí. ¿Cómo te llamas y cuál es tu ocupación?» «Mi nombre es Adapa, sirviente del señor Enki». Sus palabras sacudieron la sala. Consejeros nobles y príncipes no daban crédito. No imaginaban tal capacidad de entendimiento viniendo de un ser primitivo. Anu estaba estupefacto. «Maravilla de maravillas la conseguida en la tierra». Adapa le recitó versos y poesías que Enki le había enseñado. Eufórico, el soberano quiso celebrarlo y condujo a todos hacia el salón de banquetes. Entre aquel repertorio de comida estaba el llamado elixir de Nibiru, la fórmula que prolongaba la vida. Anu quería que Adapa se quedara en Nibiru con ellos, premiándole con la vida eterna. Pero Adapa se negó a probar cualquiera de sus manjares. Entonces Anu se enfadó. ¿Por qué ha enviado Enki a Nibiru a este maleducado terrestre? ¿Para revelarle los caminos celestes? Venga, Adapa, ¿por qué no comes ni bebes? ¿Por qué rechazas nuestra hospitalidad? El silencio de Adapa le irritaba por momentos. Anu preguntó a los hijos de Enki las razones de aquella negativa, pero nadie sabía nada. Entonces Ningishida le hizo entrega de aquella tablilla sellada que Enki le había dado. Quizás ahí se encontraba la respuesta. Anu se retiró hacia su cámara privada.
abrió la tablilla y obtuvo la ansiada respuesta. Adapa nació por mi simiente de una mujer terrestre. Así decía el mensaje de Enki. Adapa debe volver para vivir y morir en la tierra. La mortalidad debe ser su suerte. Con la siembra y el pastoreo de sus descendientes habrá saciedad en la tierra. Anu soltó una carcajada. Ya sabía de la incorregible fama de libertino sexual de su hijo. Entonces pidió a Ningishida que regresaran a Adapa a la tierra, pero ordenó a Dumuzi que se quedara con él en Nibiru durante un Shar para que le sirviera en sus tareas de reinado. Cuando regresaron a la tierra, todos los líderes sabían ya la verdad sobre la paternidad de Enki. Se reunieron Ninhursag y Enlil para reírse en su cara. Enki, avergonzado, se defendió. «No he roto ninguna norma, he asegurado nuestra saciedad». Pero Enlil le soltó una de sus severas reprimendas. No has roto ninguna norma, pero con tu acción precipitada has determinado los hados de los Anunnaki y los terrestres. Ahora la suerte está echada, el hado se ha impuesto al destino. Poco antes de llegar Marduk, Enki pidió estricto silencio sobre lo ocurrido. No quería que su hijo supiera que él había engendrado a la Adapa. Temía que pudiera sentirse ofendido al saber que Adapa era el propio hermanastro de Marduk. Cuando Marduk llegó y vio a los dos hijos varones de Adapa, se encariñó con ellos. Todos los líderes reunidos debían decidir quién sería el progenitor de los pequeños. Marduk quiso hacerse cargo del pequeño, al que bautizaron como Abael, el de las praderas mojadas, y se lo llevó hacia unas praderas. En cambio, Ninurta se hizo cargo del hermano mayor y lo bautizó como Caín, aquel que en el campo hace crecer alimentos. Cuando los niños se hicieron hombres, Enlil propuso un acto de celebración para comprobar la eficacia y fidelidad de Caín y Abael en sus labores. Cuando se recojan las primeras cosechas, cuando madure la primera oveja, se hará la celebración de las primicias. Aquella tenía que ser la primera vez que los dos hermanos se inclinarían ante los dioses sumerios más destacados para ofrendarles sus alimentos. Llegado el día, Caín y Abael colocaron sus ofrendas a los pies de Enlil y Enki. Abael dispuso cereales y Caín un cordero. Enlil alabó sus cometidos y Enki se alzó y exclamó: «Carne para comer, lana para vestir ha llegado a la tierra». Ya concluida la ceremonia, Enki olvidó bendecir a Caín, un gesto que le causó gran rencor. Cuando los dos hermanos se retiraron, Abael se vanagloriaba de sus tareas. «Yo soy el que trae la abundancia, el que sacia a los Anunnaki, el que da fuerza a los héroes, el que proporciona lana para sus ropas». Aquellas palabras irritaron mucho a Caín, y éste respondió ofendido que él era quien procuraba la carne, el pescado y el pan a los dioses. Ambos se enzarzaron en una discusión, en donde la envidia reinaba con fiereza. Los reproches se prolongaron durante todo un invierno. Cuando llegó el verano, la falta de lluvias había secado por completo los campos de Abael, y éste se vio obligado a conducir sus rebaños hacia los campos de Caín para que bebieran de los canales. Cuando Caín lo descubrió, se enzarzó con él en una violenta disputa. Le exigió que retirara sus rebaños de sus tierras. En vista de que Abael se negaba, ambos se golpearon hasta que Caín cogió una piedra y le atizó en la cabeza una y otra vez, hasta matarle. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, Caín lloró desconsoladamente, abrazando con fuerza el cadáver de su hermano. Esa misma noche, Titi, la madre de ambos hermanos, tuvo un sueño premonitorio en el que vio cómo Caín asesinaba a Abael. Asustada, cuando despertó, alertó a su marido Adapa y acudieron juntos al campo. Allí asistieron a la trágica escena. Caín permanecía aún agarrado a su hermano, presa del llanto y la desesperación. Cuando Enki llegó al lugar de los hechos, le gritó a Caín: «Maldito seas, tienes que irte del Edín. No te vas a quedar entre los Anunnaki y los terrestres civilizados». Enki
no quiso condenar a muerte a Caín, solo exiliarle de esas tierras. Después de ser enterrado a Bael, Caín fue llevado a Eridú para ser juzgado. Nueva raza colmaría de alimentos el planeta Tierra. Cuando Adapa y Titi crecieron y se hicieron adultos, muy pronto se aparearon y tuvieron 2 gemelos varones. Entonces surgió la agricultura y Adapa fue el primero en ejercer la ramadería. También se convirtió en el primer hombre instruido en el arte de la escritura. Adapa vivía en Eridú, la ciudad de Enki, y en pocos años se convirtió. Isimut insistió en que los había encontrado en un cesto de juncos en el desierto. Confuso, Enlil cedió y declaró: Es una maravilla de maravillas que hayan aparecido por sí mismos en el desierto. Enki y Enlil pidieron a su padre que desde Nibiru trajeran semillas para plantaciones de cereales y hortalizas, con ellas la anunciados. Pero Enki quiso mantener en secreto el origen de esa milagrosa concepción. Les mostró a todos aquellos retoños, pero sin revelar que eran hijos suyos. Pensó que podían acusarle por violar alguna ley al interferir en el ciclo de la evolución sin haberlo planificado previamente. Enki comunicó la noticia a Enlil. En el desierto ha aparecido un nuevo tipo de terrestre. Son rápidos en aprender, se les pueden enseñar conocimientos y oficios. Enlil observó a los 2 niños y no podía comprender cómo habían podido surgir de aquellos primitivos, unas criaturas tan bellas y de rasgos tan refinados. Además, eran muy parecidos a los Anunnaki. Enlil se negó a creer que aquello era fruto de la casualidad, pero el visir hizo en un maestro, dedicándose a la enseñanza de la gramática a sus descendientes. Además de buen pescador, fue de los primeros en hornear pan y preparar ofrendas y alimentos a los dioses. Fue instruido para rendirles culto en templos sagrados. Pero pronto un nuevo conflicto se generó, cuando el gran soberano Anu hizo